Queridos hermanos en la fe, hoy abrimos la palabra del Señor por el profeta Habacuc y leemos los 4 primeros versículos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Todo el capítulo 3 de Habacuc, es decir, sus 19 versículos, forman lo que llamamos un cántico profético de victoria. Los entendidos hablan de este capítulo como un brillante poema envuelto en una oración que termina en una total confianza en el Señor. De hecho, son por estos últimos versículos por lo que es conocida esta porción de la Escritura, creo que por la mayoría de los creyentes. Seguramente cuando empiece a leer ahora vas a poder continuar ahí donde estás, lo que sigue. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. En los 2 primeros capítulos de este libro del profeta Habacuc se recogen las preguntas que inquietan el corazón del profeta y que de una manera directa él le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo clamaré a causa de la violencia y no responderás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad, la injusticia? Le pregunta a Dios. Él dice: el impío asedia al justo, la ley es debilitada y el juicio es torcido. Asimismo, podemos ver que el profeta recibe las respuestas de Dios que le desconciertan y que en un principio no llega a comprender. Al final, después de oír de los juicios y las promesas de Dios para su pueblo, exclama con esta profunda oración y cántico de alabanza que encontramos en este capítulo 3. En su oración, el profeta Habacuc le pide al Señor algo muy importante aún para nosotros y que en estos momentos es el centro de esta misma predicación. Le dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Esto mismo es lo que nosotros también deberíamos y debemos pedir al Señor. Aviva tu obra en nuestros días, oh Dios, y hazla conocer. Hazla conocer. El profeta entiende que solo Dios puede hacer que su obra sea reanimada, reavivada, que su obra
resurja de nuevo, como lo hizo en los tiempos pasados. Y por ello es que él clama al Señor. Por su cabeza corre como un río un solo pensamiento. Él dice, si tenemos el testimonio de cómo Dios ha obrado en otras épocas pasadas, de cómo Dios se ha manifestado de una manera poderosa, también lo puede hacer en este tiempo. De hecho, en el versículo 13 dice, saliste para socorrer a tu pueblo. Y esto es lo que hay en el corazón del profeta. Señor, sal de nuevo para socorrer a tu pueblo. De igual manera, cuán necesario es que Dios avive su obra en nuestros días. Las mismas preguntas que el profeta Habacuc le hacía al Señor, las podemos hacer nosotros perfectamente en nuestros días. Como Habacuc, debemos tener el mismo clamor y deseo. Señor, aviva tu obra en nuestros días y en este tiempo hazla conocer. Señor, ven a socorrer a tu pueblo. ¿Cómo Dios va a avivar su obra en nuestro tiempo? ¿Cómo Dios la va a dar a conocer en medio de las naciones? Bueno, podemos ver que al final del versículo 3 y el versículo 4 nos da la pista. Con su presencia y con su poder, Dios avivará su obra y la dará a conocer. Dice el texto, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Es decir, la presencia y el poder de Dios manifiestos harán que su obra sea reavivada, vivificada y renovada. Pero antes de entrar un poco más en detalle sobre todo esto, debemos de ver 3 elementos que son la base, la clave para que la presencia y el poder de Dios se hagan de una manera manifiesta. El primero es su palabra. El profeta dice, he oído tu palabra. He oído tu palabra. El Señor solía decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy en día tenemos todos los medios a nuestro alcance para escuchar, para oír, para aprender, para estudiar su palabra. Pero hoy en día también tenemos nuestros oídos más cerrados que nunca a escuchar y a oír su palabra. Porque, ¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Se habla de la diferencia entre escuchar y oír. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, ¿con qué fines? ¿Es para obedecerla? ¿Es simplemente para conocer un poco más? ¿O cuando escuchamos, leemos, meditamos en su palabra, es para que Dios transforme y cambie nuestro corazón y podamos conocerle de una manera real, viva? De hecho, cuando verdaderamente tenemos oídos para su palabra,
esta produce un efecto en nosotros como le pasó al profeta. Que esto nos lleva al segundo elemento. Dice: he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Es decir, el segundo elemento es el temor de Dios. Leer su palabra, escuchar su palabra. Esto debe producir en nosotros un temor santo, un temor reverente, como el profeta: oí tu palabra y temí. La palabra de Dios nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque donde no hay temor de Dios, hay abundancia de pecado. Y esto es la realidad en la iglesia y fuera de la iglesia. Si no hay temor de Dios en nuestra vida, aunque escuchemos y leamos su palabra, pero no produce efecto en nosotros, andaremos en el pecado. Y el profeta, cuando escucha de los juicios de Dios que vendrán sobre Judá y la destrucción de Babilonia, esto quebranta su corazón, impacta su corazón y produce en él un temor reverencial de respeto. La palabra de Dios, conocer a Dios, saber lo que implica el pecado, debe de producir en nosotros un temor reverencial del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este temor de Dios nos tiene que llevar al tercer elemento que encontramos en este texto, que es la oración. El temor le llevó al profeta a clamar a Dios. Primero, sus oídos están abiertos a la palabra. La palabra produce efecto en su corazón y ese temor de Dios le lleva a clamar a Dios. Él dice: oh Jehová, he oído. Oh Jehová, aviva. Se produce en él una oración ferviente, profética, una oración triunfal, provocada por ese temor reverente del cual estábamos hablando. De hecho, en el primer versículo de este capítulo 3 comienza diciendo: oración del profeta Habacuc. Encontramos que el profeta Habacuc no fue un mero espectador de la decadencia espiritual del pueblo de Dios. No. Él participó de una manera activa en buscar de Dios una salida. El término, cuando comienza en el versículo 1 diciendo oración de Sigionot, el término Sigionot es una referencia musical. Y posiblemente estaba indicando el ritmo en el que se debía de cantar esta oración. Porque recordemos que esto es una oración que se transforma en cántico y era cantada en el templo, como nos dice al final del versículo 19, para el jefe de los cantores. Luego vemos aquí que el profeta, buscando de Dios, de repente siente una inspiración de parte del Espíritu Santo que le lleva a componer esta canción, esta oración, y la transforma en un canto de victoria. ¿Por qué? Porque sabemos cómo termina. Con plena confianza en el Señor. El Señor hará. Confiaré en Él, porque Él es mi fortaleza. Y vemos que en este clamor que él hace,
le lleva a clamar a Dios, a pedir a Dios por tres cosas. Primero, por un avivamiento. Primero, por una reacción del pueblo de Dios. Aviva tu obra. Un avivamiento, una renovación, una nueva manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo. En segundo lugar, Él dice que este avivamiento, que esta renovación sea dada a conocer. Es decir, las naciones, los pueblos, los que nos rodean, puedan ser testigos de los hechos poderosos de Dios. Y por último, Él clama y pide a Dios que Dios tenga misericordia. Él sabe que está sirviendo y adorando a un Dios misericordioso, que se acuerda de la misericordia en medio de la ira. Le dice, acuérdate de la misericordia en medio de la ira. Él sabe que es un Dios de gracia, de misericordia. Lo que Él está pidiendo es, Señor, acuérdate de tu pacto. Acuérdate, Señor, vendrá el juicio, pero ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo, como lo hiciste también con ellos en el pasado. Recordemos que todo el capítulo 3, el profeta está diciendo, si tú lo hiciste en el pasado, también lo puedes hacer ahora. Si en el pasado tuviste misericordia porque te acordaste de los pactos, también ahora tendrás misericordia de nosotros porque te acordarás del pacto que has hecho con tu pueblo. Y Dios le contesta. El Señor le contesta y le contesta dándole una gloriosa revelación. Las imágenes que aparecen en el capítulo 3 recuerdan los momentos pasados cuando Dios liberó a su pueblo de una manera poderosa, grande, con señales, con prodigios, tanto en Egipto como en la conquista de Canaán. Y es que el profeta entiende, y nosotros también debemos de entender, que Dios a través de los años, a través de los siglos pasados, siempre ha sido fiel respondiendo al clamor de su pueblo. El profeta entiende que en la crisis que él está viviendo dentro del pueblo de Dios, el Señor tiene una respuesta. Y nosotros también tenemos que aprender de esto. Habacuc quiere enseñarnos que Dios sigue siendo el mismo. Como dice Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con este canto, con esta oración, el profeta quiere animarnos y consolarnos a nosotros también como fieles, como hijos de Dios, como lo hizo en su tiempo con los creyentes, a que esperemos en el Señor, a que confiemos en Él, a que Él sea nuestra fortaleza, a que Él reavive su obra, como en los tiempos pasados donde vieron su gloria y su majestad. Como leíamos antes, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llene de su alabanza. Estos tres elementos que hemos visto son los que harán que la presencia de Dios y el poder de Dios sean manifestados de una manera visible. La presencia de Dios. Necesitamos hoy en día ser conscientes y pedir que Dios manifiesta su presencia en medio de nosotros. Que Dios habita en nosotros, no hay duda. Somos templo de su Espíritu Santo. Pero también la Escritura y la historia de la Iglesia
nos hacen ver de que la presencia de Dios, no solamente en nuestros corazones, sino en el lugar donde estamos, en el lugar donde nos reunimos, se puede ver de una manera palpable, se puede sentir, se puede casi tocar. Cuando la presencia de Dios se hace manifiesta en un lugar, de repente uno puede empezar a llorar, uno puede empezar a reír. De repente encuentras que las personas son sanadas sin que nadie ore por ellas. Cuando la presencia de Dios es tan fuerte, de repente encuentras que la gente empieza a sentirse pecadora. Viene una convicción de pecado al escuchar su palabra. Cuando hablamos de la presencia de Dios, vemos que Moisés lo tenía claro, porque Moisés dice: si tu presencia no está conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. Elías también lo tenía claro. Elías declara: viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Somos conscientes, cuando nos reunimos en la iglesia, de la presencia de Dios. Sí, sabemos que Él ha dicho: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y Él está allí. Pero deberíamos de pedir a Dios: Señor, manifiesta tu presencia. Señor, que podamos ver la realidad de tu presencia. Como el pueblo de Israel podía ver la nube bajar, la gloria de Dios llenar el lugar del templo. Que la presencia de Dios sea tan real, tan palpable, que de un domingo a otro estemos deseando reunirnos, porque ahí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va de la mano del poder de Dios. El Señor dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Numerosos textos nos hablan del poder de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El Señor nos llama y llama a su iglesia a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a resucitar a los muertos. Él dice: mayores señales, mayores prodigios que yo haréis vosotros. Aquellos que no conocen a Dios, la idea que tienen de Dios a veces es la idea de un Dios inventado, de un Cristo histórico. Necesitamos que el poder de Dios sea manifiesto, que los enfermos sean sanados, que los milagros, que el mar se vuelva a abrir, que vuelva a salir agua de la roca. Necesitamos que se vuelva a multiplicar los panes y los peces. La gente necesita ver la realidad del poder de Dios. Jesús mismo lo decía: si no me creéis por lo que os digo, creed por las obras que hago. También debería ser esta nuestra máxima: poder decir en algún momento, la iglesia: si no creéis lo que os decimos, creed por los hechos poderosos de Dios en medio nuestro. Para concluir, nuestra oración es: Señor, aviva tu obra en nuestros días. Señor, es necesario que tu obra sea dada a conocer en nuestro tiempo. Anhelamos que tu obra sea dada a conocer en medio de las naciones.
que los periódicos, los telediarios, las televisiones puedan recoger los grandes y poderosos hechos de nuestro Dios. Hemos oído de avivamientos, podemos leer libros sobre ellos y ver, oír, escuchar, entusiasmarnos al leerlos de las grandes manifestaciones de Dios en esos tiempos, de cómo Dios se movía, cómo multitudes venían a los pies del Señor, cómo la gente era sanada. Podemos sentirnos tan cerca de Dios cuando leemos del avivamiento de Gales con Robert Evans, cuando hablamos y leemos acerca de los avivamientos del final del siglo XIX, principios del XX, en Estados Unidos, en Corea. Cuando leemos de hombres como John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, cómo Dios les usó para que su obra fuese dada a conocer en medio de las naciones. Fijaros si fue así, que aún 2 y 3 siglos después, nosotros conocemos de la obra que Dios hizo en sus tiempos. Oímos de avivamiento en otras naciones como Colombia, Pensacola, Australia, Estados Unidos, etc. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Te animo a que comencemos por nuestra vida. Aviva tu obra, pero comenzando por mí. A que comencemos, pero pidiéndole a Dios que avive su obra, pero en nuestra iglesia. Comenzando por nuestra iglesia. Y lo mismo por nuestra ciudad y por nuestro país. Aviva tu obra. Yo no me quiero quedar fuera de ese avivamiento, fuera de ese resurgir, de esa nueva obra que Dios quiere hacer. Comienza por mi vida. Como dice Pablo, lo que ha comenzado el Señor lo terminará. Si Dios ha comenzado una obra en mi vida, que Dios la termine y sea dada a conocer. Oremos que el Señor avive su obra en medio de nuestros días. Te invito a cerrar tus ojos y a pedírselo al Señor. Amado Dios, hoy, conforme a tu palabra, pedimos que avives tu obra en nuestros días, comenzando por cada uno de nosotros. Señor, que los que nos rodean puedan ver tu presencia y tu poder en medio de tu iglesia, en nuestra vida. Oramos, oh Dios, para que como hemos visto tu palabra produzca en nosotros ese temor santo y nos lleve a buscarte, a clamar a ti para que avives tu obra en medio de nuestro tiempo. Oramos y suplicamos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene.